La tercera ponencia que se va a brindar el día de hoy es del estudiante Frank Forero. Es estudiante de la Universidad de la Gran Colombia, se encuentra en quinto semestre de la Facultad de Derecho y asimismo es estudiante adscrito al semillero de costumbre mercantil. La ponencia se circunscribirá al régimen de responsabilidad de los vehículos autómatas. Entonces, doy la palabra a Frank. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Mi nombre es Frank, como ya lo dijo anteriormente el profesor. Pues yo vengo a hablarle sobre el régimen de responsabilidad aplicable a los vehículos autómatas. Digamos que este es un régimen que se encuentra en materia de legislación a nivel jurídico colombiano. Y bueno, le traeré a coalición las diapositivas. Bueno, como les mencioné antes, se trata sobre el régimen de responsabilidad sobre vehículos autónomos y de manera introducción, de manera resumen, pues vengo a explicarle un poco el origen de la inteligencia artificial, la introducción a este tipo de tecnología que a nivel histórico no es nueva en la sociedad. También hacer una introducción a los vehículos autónomos, que me parece pertinente hacer el análisis histórico también, la definición de estos vehículos y los niveles de automatización que define la SAE. También la responsabilidad y la aplicabilidad de los vehículos autónomos en materia de legislación colombiana. Y como punto final, las recomendaciones del Parlamento Europeo por medio de sus directrices. Entonces, bueno, prosigo. Eh, a medida que avanza el tiempo, la tecnología avanza con él, presentando nuevos retos políticos, socioeconómicos y jurídicos que merecen toda nuestra atención. Esta velocidad en la tecnología parece inalcanzable para las ciencias jurídicas, siendo esta lugar de objeto de múltiples debates que colocan en tela de juicio la manera en cómo regular e implementar en determinados sistemas jurídicos, toda vez que uno de estos avances es la inteligencia artificial. Definida inicialmente por John Macari, un informático y profesor universitario que fungió como investigador de la inteligencia artificial, siendo en 1955 que definió esta tecnología como el proceso de hacer que una máquina tenga comportamientos que se asemejen a los humanos. Tiempo después, definiéndola como un proceso de ingeniería científica capaz de producir máquinas con capacidad intelectual, definiendo esta como la capacidad de lograr objetivos en el mundo. Sin embargo, pese a esta definición, Alan Turing propone una idea que consiste en plantear una pregunta que dice, ¿Can machines think? Eh, en que por medio de una máquina propone un juego llamado The Imitation Game, en el cual eh, pone a dos sujetos, un sujeto A como un hombre, un sujeto B como una mujer y un interrogador en la cual Alan Turing cambia el sujeto A al hombre por una máquina y le propone al interrogador hacer una serie de preguntas a la máquina y mediante la respuesta de la máquina tendrá que darse cuenta si está hablando con con una inteligencia artificial o con una máquina propiamente dicho. Eh, entonces, respecto a esto, podemos afirmar que este proceso, esta máquina, la podemos entender como machine learning, como los orígenes del machine learning. Y pese a estas definiciones, una que se ajusta más a la actualidad y por ende el motivo de estudio de este escrito, como son las ciencias jurídicas,
o sea, la inteligencia artificial, definida mediante el anuncio de la Comisión del Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Región. Documento titulado Plan Coordinado para la Inteligencia Artificial, donde se establece que el término inteligencia artificial se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos, como lo puede ser la IA, y estos objetivos los utilizamos objetivos específicos los utilizamos a diario, por ejemplo, para bloquear el correo no deseado o hablar con asistentes digitales o como como la presente exposición implica los vehículos autónomos. Por lo que para hacerles un proceso, para hacer una introducción al contexto histórico de los vehículos autónomos, voy a plantear un supuesto que estar, digamos, atacados en el tráfico y quitar las manos del volante, descansar y poder relajarnos, ver una película, leer un libro. Estos supuestos anteriormente se habían planteado por la humanidad y que a día de hoy son una realidad. Por ejemplo, como lo podemos ver en el contexto histórico de estos vehículos, no son nuevos. El primer vehículo lo elaboraron los ingenieros japoneses en el laboratorio de mecánica e ingeniería de Subaca, que trabajaron en conjunto en el 1977 para hacer su propia versión de un vehículo autónomo. También por el proyecto de Ernst Dixman, que por medio de una van Mercedes llena de cámaras y sensores y ordenadores opera en el recinto de prueba de Múnich, incluso probándola en un tramo de la autobahn días antes de la inauguración de la misma, alcanzando hasta los 90 kilómetros sin ningún tipo de contratiempo. Ahora bien, es pertinente establecer a Waymo como un papel referente en el tema de la autonomía vehicular, ya que por medio de inició en Google en el 2009 por el proyecto de Self-Driving Car, en el cual por medio de vehículos otorgados por diferentes marcas y le pusieron distintos tipos de cámaras, distintos tipos de mecanismos para poder llegar al nivel de automatización que tienen hoy en día, como lo dije anteriormente, llamado Waymo actualmente. Esta marca tiene como objetivo este, innovar más allá de lo imposible para salvar las vidas que se perdieron trágicamente en accidentes de tráfico. Y dicen que están comprometidos a ofrecer una movilidad inclusiva que proporcione la libertad de movimiento para todos, trabajando con los socios y comunidades para crear un ecosistema sostenible, eficiente y audaz que mejora mucho el nivel ambiental del planeta y la reducción de accidentes vehiculares. Respecto a la definición de los vehículos autónomos, podemos encontrar la definición otorgada por la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en el cual encontramos cuatro definiciones diferentes, la cual son vehículo automatizado, vehículo de motor que integra tecnologías para asistir mediante inteligencia artificial y distintos niveles de conducción a los conductores. Está el vehículo autónomo, que es el objeto de análisis de este estudio, que es un vehículo totalmente automatizado, equipado con las tecnologías capaces de realizar todas las funciones de conducción sin intervención humana. También otorgan otra definición llamado vehículo conectado, un vehículo de motor equipado con dispositivos para comunicarse con otros vehículos, que esto sería el Internet de las cosas o Internet of Things. Digamos que esté definido en inglés como una red de objetos físicos que contiene tecnología incorporada para comunicarse e interactuar con sus estados internos, el entorno y el entorno externo. Respecto a respecto a la definición de los vehículos autónomos, encontramos una otorgada por la SAE, en el cual encontramos distintos niveles de automatización vehicular que serán pertinentes para poder responder a la pregunta planteada, que es qué tipo de responsabilidad aplicaría en el tema de la legislación colombiana. Por lo que podemos encontrar el nivel cero automatización, que el conductor maneja todos los aspectos de la conducción sin ningún tipo de intervención en los sistemas. El nivel uno, que es asistencia al conductor. El conductor tiene asistencia del sistema en la aceleración y desaceleración del vehículo usando la información del entorno, dejando el resto de tareas al conductor. Está el nivel 2, que sería la automatización parcial,
que este incluye un sistema de funciones combinadas como son la aceleración, la desaceleración, frenado y dirección en un caso de uso definido, entre algunos otros modos de manejo aún requiriendo la atención del conductor. Está la automatización condicional. Este sistema desarrolla las tareas de conducción lateral y longitudinal en un caso de uso definido, reconociendo sus limitantes y pidiéndole al conductor retomar el manejo. En el nivel 4 de la conducción encontramos la conducción altamente automatizada. Este desarrolla todas las tareas de conducción longitudinal y lateral en todas las situaciones de usos, incluso si el conductor no responde de manera adecuada a la intervención del caso requerido. En este nivel de conducción podemos encontrar los vehículos como Tesla y que ofrecen tecnologías similares a las que ofrece la definición de la SAE. Y el objeto de análisis de esta ponencia sería la conducción plenamente automatizada. Este sistema de conducción desarrolla todas las tareas de la conducción, o sea, longitudinal, lateral, bajo todas las circunstancias de la vía, ambientales, donde no se requiere la intervención del conductor. Por lo que para efectos de este trabajo tomaremos aquellos que tienen las características del nivel 5 según la SAE, ya que este es el que coloca en tela de juicio el tipo de responsabilidad en caso de producir algún tipo de daño, por el hecho de no tener conductor, ya que los vehículos ya que los vehículos de menor tipo de nivel, como lo puede ser el 1 o inclusive el 4, es más fácil determinar por regla general la responsabilidad que será ocasionada por el conductor. Ahora bien, entrando ya al tipo de responsabilidad aplicable a los vehículos autónomos de nivel 5, me parece pertinente ahondar en la definición de la responsabilidad civil. Ergo, para dar respuesta a la pregunta planteada, es necesario establecer la definición del término responsabilidad civil según distintos autores, ya que a partir de esta noción se podrá delimitar el régimen de responsabilidad que se le podrá aplicar a los vehículos autónomos en nuestra legislación. La Corte Suprema de Casación Civil en el 2009 afirma que la responsabilidad es concebida como lato sensu, como la obligación de reparar, resarcir, indemnizar un daño causado injustamente que encuentra venero en la eterna búsqueda de la justicia, la equidad y la solidaridad para establecer el equilibrio alterado con la con, conclusión de la esfera específica de la norma. También es pertinente hacer la definición que hace López Mesa en su libro Responsabilidad Civil, en el cual dice que el resultado de la acción por la cual un hombre expresa su comportamiento frente a ese deber u obligación, si actúa en la forma prescrita por los cánones, aunque la gente sea responsable. El hecho no le acarrea deber alguno, traducido en sanción o reposición como sustitutivo de la obligación previa. Precisamente porque se la cumplió, la responsabilidad aparece entonces en la fase de la violación de la norma u obligación delante del cual se encontraba la gente. Y esta consiste en el deber de soportar las consecuencias desagradables a que se ve expuesto el autor de la transgresión, que se traduce principalmente en las medidas que imponga la autoridad encargada de velar por las observancias del precepto, por lo que podemos concluir que la responsabilidad es el deber de aquel que ha de rendir cuentas desde el punto de vista humano, moral o jurídico, por hechos, actividades o eventos de lo que el autor es en parte o en causa y por ende asumir las consecuencias de resarcir el daño. Siendo uno de estos elementos esenciales la responsabilidad extracontractual establecida en el artículo 2341 del Código Civil, en el cual dice que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Esta misma teniendo dos criterios relevantes, como son la responsabilidad objetiva y subjetiva, la responsabilidad objetiva basada en el riesgo y la subjetiva basada en la culpa, como lo define Jorge Santos Ballesteros en la responsabilidad civil, que ha existido como una constante en un, como una constante de movimiento en un vaivén de desarrollo a nivel social. En términos generales, como Joceran afirma, si se toma como criterio el primero de los conceptos mencionados, la responsabilidad es subjetiva, al paso que si se fuera lo segundo es objetiva. O sea, el criterio de culpa se determinaría que es una responsabilidad subjetiva y el criterio del riesgo se determinaría que es una responsabilidad objetiva. Estos criterios naciendo como respuesta a la actitud cambiante del derecho, el desarrollo tecnológico y junto con este la aparición de nuevos inventos y desarrollo de nuevas actividades que se inclinaron en el aumento de citaciones y actividades peligrosas. Aunado a lo anterior, en lo que respecta a los elementos de la responsabilidad civil, en la sentencia de 1970
que eran culpa, daño y nexo de causalidad. Además, estos componentes han sido reiterados por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias del 26 de noviembre de 1999 eh, y el 3 de diciembre del 2018. Este punto basta resaltar que el considerar la culpa como el elemento de responsabilidad civil confirma que la posición de la Corte Suprema de Justicia en lo relativo al fundamento de la institución es relevante. Ahora bien, prosiguiendo con la normatividad colombiana respecto a los tipos de responsabilidad, es pertinente ahondar en la responsabilidad por actividades peligrosas. Como lo podemos ver aquí, responsabilidad por actividades peligrosas siendo aquella que una vez desplegada su estructura o su comportamiento genera más probabilidades de daño de las que normalmente están en capacidad de soportar por sí solo un hombre común y corriente. Esta peligrosidad surge por los efectos de la actividad que se vuelven incontrolables o imprevisibles debido a la multiplicación de energía y movimiento, a la incertidumbre de los efectos del fenómeno o de la capacidad de destrozo que tienen sus elementos, definido por Javier Tamayo Jaramillo. Y el régimen de responsabilidad definido en la norma colombiana, en la legislación colombiana, se encuentra en el artículo 2356, que dice que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por éste. Son especialmente obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente un arma de fuego, el que remueve las cosas de acequiña o cañería, o el que descubre en calle o camino sin las preocupaciones necesarias para que no caigan los que por allí pasan. El que obligado a la construcción, reparación de un acueducto o fuente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño de los que transitan por el camino. Que pese a que en esta definición otorgada por el artículo 1356 no se encuentra definido el régimen de actividades peligrosas, la Corte hace una salvedad que dice que esta norma puede ser interpretativa, como lo hace la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el siguiente listado. La conducción de automóviles se considera una actividad peligrosa en razón a la creación de un riesgo normal. Por lo tanto, su régimen de responsabilidad se funda en el artículo 1356 del Código Civil. No será suficiente probar diligencia media o cuidado, toda vez que para la exoneración de responsabilidad se exige una causa extraña, fuerza mayor o caso fortuito. Este tipo de responsabilidad, teniendo un carácter objetivo, la cual no requiere criterio de culpa o de imputación objetiva. No obstante, la culpa sigue siendo presente, solo que esta vez, digamos que se invierte la carga de la prueba, ya que no es la víctima, sino el causante que tiene que probarlo. Por ende, asumiendo la culpa y la responsabilidad, por lo que para exonerarse, como ya lo dije anteriormente, se encuentran el motivo de causa extraña, fuerza mayor o caso fortuito. Eh, También este punto establecido en la sentencia SC del 26 de agosto del 2010, en la que la Corte Suprema de manera enfática expuso, la corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño parecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial. No obstante, pese a que la víctima se encuentra eximida de probar la culpa en el hecho que le ocasionó el daño, no se encuentra eximida de probar los otros elementos de la responsabilidad como son el daño y la relación de causalidad, como lo establece la sentencia de casación civil del 23 de julio del 2005, en el que dice que la responsabilidad supone la inequívoca atribución de la autoría de un hecho que tenga eficacia causal, suficiente para generar un resultado, pues si la incertidumbre recae sobre la existencia de esa fuerza motora del suceso, en tanto que se ignora cuál fue la verdadera causa desencadenante del fenómeno. No sería endigarle responsabilidad del demandado. Respecto a este otro eximente de responsabilidad, como lo puede ser la intervención de un tercero, como lo establece la sentencia SC del 18 de septiembre del 2009, en la cual dice la intervención exclusiva de un tercero, esto es de un sujeto ajeno al autor, a la víctima por cuya conducta se causa el daño, para romper el nexo causal, además de exclusiva, eficaz, idónea y determinante de la lesión.
pues cuando el hecho del tercero no es la causa determinante del daño, no inciden en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad. Por lo que, aunado a lo anterior, es dable establecer en el derecho colombiano los errores que se pueden llegar a presentar por un error o falla en el software del vehículo. Ahora bien, respecto a la aplicabilidad de la responsabilidad por actividades peligrosas en los vehículos completamente autónomos, hay puntos claves que mencionar, como la inexistencia del guardián, siendo este el que pregona la calidad de guardián en que obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual realiza la actividad caracterizada por su peligrosidad y en consecuencia siendo el responsable, ya que el responsable de la actividad peligrosa, ya que asumir que es el conductor solo tendría sentido en los niveles intermedios de automatización y suponer que, que es el productor desconocería el funcionamiento de la tecnología. Y en segundo lugar, la aplicación de este régimen constituiría en un gran desincentivo en la introducción de esta tecnología por parte de los productores como de los consumidores. Bueno, por lo que para dar finalización a la ponencia, pues me parece pertinente hacer el análisis a la disposición del régimen de productos defectuosos, como lo dispone la Ley 480 del 2011, que es la ley la ley del Estatuto del Consumidor, que mediante el artículo sexto, define que la presente ley dice que todo producto debe garantizar la seguridad del producto que pongan en el mercado. Asimismo, en el numeral 1 del presente artículo se regula la responsabilidad entre el productor y el proveedor. De manera que si una persona decide adquirir el vehículo, ya sea mecánico o automatizado, el productor barra desarrollador de dicho producto deberá garantizar la idoneidad, la calidad y la seguridad de dicho producto en caso del vehículo. Ahora bien, respecto al ordenamiento jurídico colombiano, es complejo establecer la responsabilidad de estos actores, llámese vehículo autónomo, que ocasionen un daño por terceros, toda vez que mientras más autónomo sea, más difícil es determinar el régimen de responsabilidad aplicable en la legislación colombiana. Por lo que para efectos de darle conclusión a la pregunta planteada, tenemos la recomendación del Parlamento Europeo por la Directiva 85/374 de la Comisión Europea misma mencionada en la que define que en caso de presentarse falta o error que conduzca a un riesgo, se tendrá que delimitar quien tiene mayor incidencia a la hora de darle instrucciones al vehículo, siendo que mientras más autónomo es este, mayor responsabilidad deberá tener el creador. Respecto a otras recomendaciones que hace el Parlamento Europeo, podemos evidenciar un otorgamiento de derechos jurídicos a los robots, como lo establece la misma norma, en el cual es, a mi parecer y al parecer de muchos autores, que sería inconsistente otorgarle personalidad jurídica a los robots, ya que estos no tienen como la capacidad de indemnizar el daño en el caso de que haya un accidente. Por lo que, en general, para concluir, podemos decir que los vehículos autónomos como tecnología emergente son altamente beneficiosa para la sociedad, al mismo tiempo que impone retos para esta misma. El régimen de actividades peligrosas no es adecuado para registrar estos casos, toda vez que hay en existencia de un guardián, dado que no hay control efectivo y su aplicación generaría un gran desincentivo al desarrollo de la tecnología, por lo que el régimen de productos defectuosos permite asignar de forma pertinente determinados casos e imponiendo la responsabilidad a quien esté en mejor posición para evitar los daños. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a Frank Forero por esta ponencia muy interesante, sobre todo interesante para mí porque yo ya trabajé en diferentes proyectos de investigación sobre el tema de vehículos autónomos. También en el momento estoy trabajando en un proyecto que se refiere a vehículos terrestres autónomos, pero también a drones, es decir, vehículos aéreos autónomos. Y tengo entendido que en Colombia hasta hoy no existen reglas especiales en la ley, en el Código Civil o en otra ley sobre la responsabilidad civil por vehículos autónomos. En Alemania ya hay desde décadas un régimen especial en general para vehículos terrestres, para la responsabilidad por vehículos terrestres.
que es una responsabilidad objetiva del portador del vehículo y él responde por cualquier daño que cause el vehículo por el cual él es responsable, es decir, él tiene la disposición de este vehículo y él responde por cualquier daño que causa este vehículo, incluso si él no es el conductor, si una tercera persona es el conductor, y también responde si el carro, el vehículo no tiene un conductor, es decir, él también responde por daños causados por vehículos autónomos. Así que en el derecho alemán, más o menos ya tenemos una solución, pero esta solución ya existía mucho antes del desarrollo de los vehículos autónomos. Nuevamente hay una normativa especial para ciertos deberes, por ejemplo, también otra vez del portador del vehículo, pero también del constructor del vehículo autónomo. Y esos deberes se refieren, por ejemplo, al programa, a la programación del vehículo. Tienen que asegurar que el programa tenga el software, los datos más actuales para evitar daños. Pues hay algunas reglas bastante nuevas del año 2021, pero pues la norma más importante en esta área sigue siendo esta norma que ya existe desde décadas sobre la responsabilidad objetiva del portador del vehículo. Y al lado de eso hay también una normativa que se basa que en esta directiva europea que mencionó, la Directiva Europea sobre Productos Defectuosos, y también puede responder el productor de un vehículo autónomo por cualquier daño que cause este carro por un defecto del producto, es decir, por un defecto, por ejemplo, del carro como tal, o también un defecto del programa informático que dirige este vehículo. Eso también ya existe, pero en el momento hay una adaptación de esta directiva en el nivel europeo a los retos de la inteligencia artificial. Así que esta directiva y las normas nacionales que se basan en ella serán en el futuro aún más adecuados para ese problema de vehículos autónomos en general, de productos con contenidos digitales. Pues mi pregunta entonces sería, en el derecho colombiano, hasta el momento no existe una norma especial de responsabilidad civil por carros en general, por vehículos en general, y por eso tampoco por vehículos autónomos. ¿Es eso correcto? Tiene que El iniciar el micrófono. micrófono, por favor. Bueno, respecto a la pregunta planteada, la pregunta que me planteó, digamos que en el tema de responsabilidad civil por vehículos autónomos no hay legislación pertinente, ya que esto es una tecnología que ha sido muy nueva, al menos acá a nivel jurídico colombiano. Por lo que para vehículos normales, para vehículos automotores normales que no tienen las capacidades de autonomía como las mencioné anteriormente, se encuentra regulado por el régimen de actividades peligrosas, que es un sistema de responsabilidad civil objetivo basado en el riesgo, establecido en el artículo 2356. De manera que, como lo mencioné anteriormente, el régimen de responsabilidad por vehículos defectuosos es uno de los sistemas normativos que se podrían acoger a la regla, como usted lo mencionó anteriormente, que la responsabilidad radicaría en el productor del vehículo debido al un fallo del sistema o a una producción de error por parte del productor. Entonces, respondiendo a la pregunta, no, no hay legislación sobre vehículos autónomos, pero sí hay legislación referente a los vehículos en general, determinado por el régimen de actividades peligrosas. Vale, muchas gracias. Y este régimen sobre actividades peligrosas también se aplica a vehículos aéreos, es decir, drones, que
que funcionan de manera autónoma. Digamos que en materia de vehículos aéreos, como lo pueden ser los drones o los aviones, se rigen de igual manera por el régimen de responsabilidad civil por actividades peligrosas, en base que el hecho de conducir propiamente conduce en un riesgo inherente a la sociedad. Vale, entiendo. Muchísimas gracias. Muy interesante de verdad para mí esta ponencia, estas informaciones. ¿Hay más preguntas? Digamos, para efectos de claridad, quería, digamos, si yo conduzco un carro en Colombia, digamos, sin ninguno de estos asistentes para la conducción ni nada, un carro, digamos digamos, mecánico en el sentido, no sé si ese es el término correcto, pero también entraría, digamos, en ese caso, la responsabilidad como por la ejecución de actividades peligrosas. ¿Cuál sería la diferencia entonces con los netamente autónomos, los carros? Perdón, sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, en el tema de la responsabilidad? ¿En qué lo diferenciaría? Y la segunda pregunta es, tú mencionaste también el tema de que en la legislación colombiana, en el ordenamiento colombiano, jurídico colombiano, también digamos, se ha planteado el debate de asumir la responsabilidad por productos defectuosos. Digamos, ¿hay algún caso en donde, digamos, haya cambiado eso o simplemente todavía lo entendemos o lo, o lo vemos desde el ámbito de la responsabilidad por la ejecución de estas actividades peligrosas? Pues digamos que con la primera pregunta, en el régimen o sea, por ejemplo, si uno maneja un vehículo eh, sin ningún tipo de autonomía, eh, sí se seguiría regulando, sí se seguiría estando regulando por este sistema de responsabilidad por actividades peligrosas, ya que digamos que también, o sea, este régimen se podría aplicar incluso hasta los vehículos autónomos de capacidad más baja, como lo puede ser en la capacidad 4, la capacidad 3, que pueden ser como los Teslas y todo eso. Entonces, respecto a eso, ¿quién respondería en el caso de accidente? La cosa aquí es que como el conductor está en manejo de los controles del vehículo, este está en el deber de la obligación de actuar en la medida de lo posible de manera diligente. Por ende, que si ocurre un accidente o un siniestro vial, respondería el conductor. Y respecto a la otra pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? Digamos, el tema de digamos, el debate es si se pensara mejor en una responsabilidad por producto defectuoso y no más bien sí, por la actividad peligrosa, responsabilidad por actividad Sí, peligrosa. digamos que el tema del régimen de productos defectuosos es una de las hipótesis que han sonado mayormente en en el ordenamiento jurídico colombiano. Digamos que respecto al manejo de vehículos, como lo mencioné anteriormente, en el régimen de responsabilidad civil por actividades peligrosas, tiene que haber un guarda. Este guarda definido como aquel que maneja, aquel dueño del vehículo, o sea, sea de manera legal o no. Entonces, por lo que este régimen no aplicaría de manera eh, total o de manera cabal al régimen de responsabilidad por vehículos autónomos, ya que, como me mencioné anteriormente, la autonomía vehicular, la autonomía máxima que menciona la SAE, como lo es el nivel 5, no incluye ningún tipo de persona a los mandos del volante.
por lo que el régimen por productos defectuosos sería el idóneo al considerar, al considerar eximirle, o sea, exigirle un régimen de responsabilidad a los productores o a los desarrolladores de software, ya sea uno de ellos o todos ellos mismos, depende de la incidencia de estos mismos en la creación del vehículo. Entonces, para concluir, diría que el régimen de por productos defectuosos es el más idóneo respecto a la legislación colombiana. Perfecto, muchas gracias por esa. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Entonces, si tiene algún artículo o capítulo de libro o algo así sobre este tema, si podría enviármelo, sería muy amable. Tiene mi correo electrónico porque este tema me interesa mucho y por eso otra vez, muchísimas gracias por esta ponencia y saludos desde la Universidad de Kiel a Bogotá. Vale, muchas gracias e igualmente a ustedes por la invitación y por eh, permitirnos exponer los temas. Gracias. Profesor Michael, de parte del señor decano de la Facultad de Derecho, agradecemos mucho esta oportunidad. En efecto, la ponencia que dio nuestro estudiante sobre la responsabilidad de los vehículos autómatas es un tema de vital importancia al interior del ordenamiento jurídico colombiano, especialmente porque los análisis que se han dado de cara a este tema se circunscriben principalmente en un análisis económico del derecho. Recordemos que todos los seres humanos, a la luz de estas teorías, somos seres racionales que actúan conforme a los estímulos que el ordenamiento jurídico les da. De ahí que una norma será positiva o negativa dependiendo si cumple o no con la finalidad por la cual el legislador la promulgó. Eso tiene una especial relación de cara a los vehículos autómatas porque si se considera que el vehículo autómata tendrá como régimen de responsabilidad una actividad peligrosa, no tendrán los estímulos necesarios los compradores ni los productores para desarrollar este tipo de tecnología que objetivamente reduce la materialización de riesgos, debido a que un vehículo autómata no duerme, no se embriaga, no tendrá aquellos escenarios que potencializan los riesgos por parte de los seres humanos. De ahí que si jurídicamente se le imputa responsabilidad, bien sea al dueño del vehículo, este no tendría el estímulo necesario para adquirir ese vehículo. Y por esa vía tampoco el productor tendría el estímulo necesario para producir esta tecnología que genera muchos beneficios para la sociedad. ¿Qué se ha manifestado en este contexto? Se ha manifestado que la solución más idónea para poder responder frente a los escenarios de responsabilidad que surjan por los vehículos autómatas es la necesidad de constituir un seguro obligatorio a cargo del productor. Y el productor tendría los estímulos necesarios debido a que se trasladaría el riesgo a la entidad aseguradora, quien asumiría los muy pocos escenarios de daño que generarían estos vehículos. A la aseguradora también le resulta económicamente conveniente tomar esta póliza porque se reduciría porcentualmente los índices de accidentalidad y por lo tanto las afectaciones de póliza. De ahí que el ordenamiento jurídico colombiano, o por lo menos la doctrina colombiana, se inclinen a pensar que la solución idónea es constituir un seguro obligatorio en cabeza de los productores, perdón, de los proveedores frente a ello, generando los estímulos necesarios para promulgar este tipo de tecnología al interior del país. Entonces, ese era el sentido de la ponencia de nuestro estudiante. Entonces, doctor, nuevamente mil gracias por su generosa invitación a estos eventos académicos que enriquecen el diálogo directo entre la Universidad de la Gran Colombia y la Universidad de Kiel, ambas casas de estudios que enfrentan estos desafíos jurídicos frente a su entendimiento. Muchas gracias a usted y a los demás profesores que generosamente nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias de mi parte.
al profesor Guillermo Salazar por su participación, por la organización del evento y también a todos los estudiantes ponentes de la Universidad de la Gran Colombia por esas ponencias muy interesantes sobre estos temas muy actuales en nuestros tiempos de digitalización. Ha sido un gran placer y espero muchísimo que podamos volver a vernos en forma presencial en ocasión de mi próxima visita o de su visita en nuestra institución. Y con eso me despido de la Universidad de la Gran Colombia. Muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Por supuesto, doctor, está su caso. Un fuerte abrazo para todos y feliz tarde. Gracias, igualmente. Eh, Entonces hacemos una muy pequeña pausa de solo 5 minutos y entonces seguimos con la última ponencia. Una pequeña pausa, 5 minutos y es decir, hasta más o menos las 5:15 y entonces continuamos.